Muy buenas tardes. La Cámara Nacional de la Industria del Vestido, CANAIVE, y Normalización y Certificación NICE les dan la más cordial bienvenida a la plática La importancia de una uva en el cumplimiento de la normatividad vigente. Como hace más de 75 años, en la CANAIVE nos hemos dedicado a representar y promover a nivel nacional e internacional los intereses de la industria de la confección en el país, y lo hemos hecho mediante estrategias y acciones que fomenten el desarrollo de nuestra industria de manera sostenida y sustentable. Para dar inicio a la sesión, me permito cederle la palabra a la licenciada Karina Monroy, representante del área de comunicación de la CANAIVE, para dirigir unas breves palabras de apertura a este encuentro. Licenciada Monroy, bienvenida. Gracias, Erika. Y pues muchas gracias antes que nada a NICE por el apoyo para poder llevar a cabo este evento, que para nosotros es de gran importancia. Este evento, bueno, pertenece a una serie de proyectos que traemos en el área de capacitación, a través de los cuales pues buscamos llevar a nuestro público temas de vanguardia, temas de interés. Y nada mejor que hacerlo de la mano de los expertos como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Monroy, por sus palabras. Comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestra especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, presento a nuestra especialista, la licenciada de Negocios Internacionales, Sonia Rebollar Gutiérrez, egresada del Instituto Politécnico Nacional, con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con logística, clasificación arancelaria, despacho aduanal, importaciones de productos terminados y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y que en los últimos 10 años ha estado enfocada en desarrollar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, atendiendo las necesidades de cadenas de valor, automatización de procesos y optimización de trabajos en el diseño regional y cumplimiento de normas de información comercial. Actualmente, la licenciada Rebollar es gerente de operaciones de información comercial e inspección de embarques de normalización y certificación NICE. Y esta tarde, Sonia nos compartirá la importancia que tiene el generar un correcto acercamiento con una unidad de inspección como parte de este proceso en el cumplimiento con las regulaciones actuales. Licenciada Rebollar, el espacio es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, esperando que se encuentren bien. Bueno, pues les agradecemos nuevamente el espacio para poder platicar sobre las normas de información comercial y cómo podemos dar cumplimiento a las mismas a través de los servicios de una UVA, que actualmente, a raíz de los cambios en la ley de la infraestructura de la calidad, ya nos llamamos unidades de inspección, pero nos conocen normalmente como una UVA, que es una unidad de verificación acreditada. Bueno, pues platiquemos sobre el tema. Bueno, hay que recordar que ¿qué es una norma oficial mexicana? Bueno, en base a la Ley de la Infraestructura de la Calidad, que sabemos que entró en vigor el año pasado, pues es una regulación técnica de observancia obligatoria
Y esa regulación técnica en el caso de las normas de información comercial nos ayuda a que nuestro consumidor final pueda tener información suficiente y necesaria para una adecuada decisión de compra o para un adecuado uso del producto, un cuidado, un mantenimiento, ¿no? A veces el que compra el producto no es el consumidor final, pero sí le damos información para que él pueda tomar esa decisión. Ahora, hay que recordar que las normas de información comercial, bueno, normalmente en esta norma lo que le planteamos a nuestro consumidor son datos como el fabricante, el importador, el país de origen, dependiendo del producto y la naturaleza del mismo, pues una norma puede incluir instructivos o garantías. Le informamos cuál es la composición o material de nuestro producto, instrucciones de cuidado, qué cantidad está comprando en ese momento si viene un empaque cerrado y algunas leyendas precautorias que nos piden algunas normas. Ahora, para determinar cuál es mi norma de información comercial, pues es muy útil en el caso de la importación saber cuál es la clasificación arancelaria y también no dejar de lado cuál va a ser la forma en que voy a presentar o exhibir mi producto en piso de venta. Porque la norma me puede pedir una información, pero si yo cambio la forma en que lo proyecto en piso de venta, lo exhibo, por ejemplo, en un producto textil, me piden, en una prenda de vestir, perdón, me piden una información, pero si viene en un empaque, tengo que complementarla. O bien puede ser que ese producto forme parte de un kit y a lo mejor voy a vender una playera junto con un balón, junto con unos tenis, o voy a regalar unas agujetas. Toda esa información es la que necesito saber para que cuando yo esté en piso de venta, ponga la información correcta y de esa forma pues no sea molestado o no me levanten alguna sanción, alguna infracción por parte de Profeco o la autoridad que sea competente. Entonces es muy importante, uno, pues conocer las características de mi producto, dos, identificar qué fracción arancelaria tienen para ver qué me están pidiendo la importación y tres, cómo lo voy a terminar exhibiendo en piso de venta. Bueno, también es importante recordar cuáles son los momentos en que estoy obligada a cumplir una norma oficial mexicana. El día de hoy pues estamos platicando de información comercial, pero en general las normas oficiales mexicanas, el primer momento para cumplirlo es a la importación si el producto no es nacional. Eso lo tenemos que demostrar al momento de realizar la importación y siempre y cuando la fracción arancelaria lo establezca. Vamos a ver un poquito más adelante el desglose del acuerdo de normas, cómo te hace exigible una norma a través de la fracción arancelaria. El segundo punto el segundo lugar donde te pueden exigir el cumplimiento es en el punto de venta. Puede que tu producto no sea de importación, sea nacional, pero en punto de venta tiene la facultad Profeco o cualquier otra autoridad correspondiente dependiendo del producto. Por ejemplo, los alimentos, pues es COFEPRIS. Y también no hay que olvidar que la autoridad aduanera a través del SAT está facultada para hacer una revisión en transporte o en tu domicilio para asegurar el correcto cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Bueno, volvamos al tema del anexo 241. ¿De dónde nace o por qué me hacen obligatorio un cumplimiento de una norma en la importación? Bueno, la autoridad establece en la Ley de Comercio Exterior que se establecen regulaciones y restricciones no arancelarias y son las medidas que tiene la facultad del gobierno para regular o restringir la exportación o importación de mercancías o para regular o restringir la circulación del tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional, ¿no? Cuando una mercancía hace un tránsito. Entonces, aquí es donde nace, obviamente, primero tenemos el antecedente de la Constitución política mexicana que faculta al Ejecutivo Federal para establecer leyes y reglamentos para controlar y regular el tránsito de mercancías de importación y exportación. Nos vamos a la Ley de Comercio Exterior y nos establece que entre las regulaciones arancelarias, pues por supuesto que está la Ley de los Impuestos Generales o el tipo de cambio. Y entre las regulaciones no arancelarias que se consideran de carácter técnico-administrativo, están los permisos previos, certificaciones de origen y, por supuesto, las normas oficiales mexicanas. Es importante comentar que las normas oficiales mexicanas de información comercial no están sujetas a certificación. La autoridad considera que este tipo de normas de información comercial es responsabilidad del importador, del productor, del fabricante, del comercializador o del prestador del servicio para que satisfagan los requisitos establecidos en estas normas. Nos hace mucho énfasis en que estas normas no son certificables porque existe la autodeclaración. No estás obligado a contratar alguna unidad de verificación o alguna entidad verificadora para asegurar que tu producto cumple. Te permiten que hagas una autodeclaración y por eso se remarca este tema. Bueno, la Ley de Comercio Exterior establece
como platicábamos, que las mercancías están sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, pero nos dice, primero, esas regulaciones y restricciones tienen que estar relacionadas directamente con una fracción arancelaria. Ahí ya nos permite tener una certeza jurídica, porque una vez que tú identificas claramente cuál es la fracción arancelaria a la que está sujeto tu producto, vas a poder saber cuáles son las normas oficiales mexicanas en el caso que nos ocupa, que vas a estar obligado a la importación. ¿Ok? Y lo más importante, esas normas tienen que estar ya publicadas previamente en el diario oficial. Entonces, es aquí donde siempre que vayas a importar puedes tener la certeza de cuál va a ser la normatividad que te exigen al momento de la importación. Es muy relevante comentar que si tu producto no está sujeto a una norma de información comercial o cualquier otra norma al momento de la importación, eso no significa que no tienes que cumplirla al interior del país. No todas las fracciones arancelarias están sujetas a normas oficiales o restricciones no arancelarias, pero eso no evita que tu producto en piso de venta te puedan exigir el cumplimiento de la misma, porque hay que recordar que una norma oficial mexicana es obligatoria para todos los productos que se comercialicen en el país, sean productos de origen nacional o de importación. Entonces, sí es muy importante tenerlo en mente. No porque mi producto no tenga una norma oficial, automáticamente me deslinda del cumplimiento de la misma en piso de venta. Entonces comentamos, pues aquí ya tenemos una certeza de que cuando yo tengo mi correcta fracción arancelaria, yo ya sé a qué normas me van a exigir, ¿no? Entonces, a través de mi fracción arancelaria tengo una descripción de mi mercancía y puedo saber si mi producto está llamado al acuerdo porque la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, el famoso anexo 241, así se llama oficialmente, pero es básicamente el acuerdo de normas. Y este fue el diario oficial en el que nos basamos, fue publicado el 31 de diciembre del 2012, pero ha sufrido muchas modificaciones y actualizaciones. Sin embargo, sigue siendo la misma estructura. La primera vez que se publicó este acuerdo, pues data de 1997 y se fue actualizando. Entonces, en este acuerdo nos dicen cuáles son todos los productos que están sujetos a normas oficiales mexicanas, tanto de importación como de exportación, y nos habla de normas, pueden ser de certificación, normas de emergencia, las normas de información comercial, y también nos dice algo muy importante, ¿cómo las voy a cumplir? ¿Y qué casos de excepción existen para las mismas? Es decir, ¿en qué casos no me pueden hacer obligatorio demostrar el cumplimiento de la norma? Este es un ejemplo de cómo viene el anexo 241 y aquí nos dice que en el numeral 3, inciso 1, nos dice todos los productos que están sujetos a darle cumplimiento a la norma 004 de información comercial etiquetado de productos de textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, ¿no? Y aquí me dice a qué norma y a qué numerales les voy a dar cumplimiento y a qué productos. Entonces, en el caso que nos ocupa, vemos un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, la fracción arancelaria 6203-2201, que habla de productos de algodón, y te dice, tienen que cumplir con la norma 004, excepto que sean artículos de disfraz. Entonces aquí me está obligando a que todos los productos que caigan en esa fracción que no sean disfraz, van a estar automáticamente obligados a demostrar el cumplimiento de esa norma. Si al momento de que yo llego a la aduana hago mi importación y demuestro que mi producto es un disfraz, pues no me van a obligar al cumplimiento. Sin embargo, si no lo demuestro, pues sí estoy obligada a demostrar el cumplimiento de la norma 004. Ok, platicamos que el anexo 241 ya me dijo qué fracción y ya me dijo a qué norma va a estar sujeto mi producto, a qué norma de información comercial. Pero también me dice cómo puedo cumplirla. En la importación, si mi producto al momento de que yo hago mi trámite aduanal ya está debidamente etiquetado, es decir, que yo ya considero que cumple con la norma, tengo dos opciones. El primero es mi autodeclaración. ¿Qué significa? Bueno, que yo en mi pedimento declaro que cumplo con la norma y no necesito ningún otro documento más. Cuando yo haga mi trámite, me toca alguna inspección por parte de la aduana, revisan que cumplo con la norma y continúo con mi proceso. Se llama autodeclaración. La otra opción, cuando mi producto ya está debidamente etiquetado al momento del trámite aduanal, es la constancia que emite una unidad de verificación, bueno, que ahora somos unidad de inspección, y la constancia es como demuestra, es una constancia de conformidad, y lo que hace es un documento que demuestra que estoy cumpliendo con la norma. Lo emite, como comentábamos, la unidad de inspección,
Y aquí lo que es muy importante es que esa constancia la puedo utilizar infinidad de veces mientras no sucedan dos cosas, mientras la norma no cambie o mi producto no cambie, y va a tener la validez definida, por así llamarlo, mientras no sucedan esos dos casos. Entonces, aquí la condición para la constancia es que el producto ya se presente etiquetado al momento del trámite aduanal. Ahí la pregunta sería, oye, pero ¿tengo que etiquetar desde la fábrica o en qué momento tengo que etiquetar? Pues en ese escenario puedes etiquetar dentro de tu fábrica, puedes etiquetar en el mismo recinto fiscal en la aduana antes de importar. Si estás importando, por ejemplo, en una frontera Nuevo Laredo, pues etiquetas del lado americano y después ya haces tu trámite. Aquí la única condición es que el producto se encuentre debidamente etiquetado para que puedas utilizar la constancia. ¿Cuál es la ventaja de una constancia? Que si tú al momento de presentarla como importador te hace alguna observación la autoridad y no está de acuerdo con que estés dándole cumplimiento a la norma, bueno, pues en ese momento te deja pasar a ti como importador, pero se voltea con nosotros como unidades de inspección y nos dice, oye, ¿por qué no le estás dando cumplimiento? ¿O por qué no se está demostrando el cumplimiento y emitiste un documento correctamente? Ahí la sanción sería para nosotros como unidades de inspección. Bueno, también el anexo 241 nos habla qué pasa si tú como importador quieres darle cumplimiento a tu norma, pero no en la aduana, sino en tu domicilio particular. Es decir, que quieres etiquetar posterior al trámite aduanal, ¿no? Es como si dijeras, debo la norma, no lo niego, pero no la quiero demostrar en este momento. Me quiero ir a un depósito fiscal o quiero etiquetar en un domicilio particular y ahí también existe el servicio de la UVA. Vamos a ir platicando un poco más adelante, les voy a decir los requisitos. Ese es en el caso de la importación. Y en el caso de fabricación nacional, pues también podemos hacer uso del beneficio de la autodeclaración. Tú como fabricante puedes darle cumplimiento a la norma, pegarte lo que dice el texto de la norma y de esa manera, tienes una autodeclaración. No necesitas alguna otra cosa. Recordemos que las normas de información comercial no son certificables. En el caso de que tú como fabricante nacional quieras colocar o solicitar una constancia de conformidad, también lo puedes hacer. Y bueno, esa constancia te va a cubrir en piso de venta, obviamente ahí ya no hay aduana, pero sí en piso de venta en cualquier inspección que te haga la autoridad, pues demostrar el cumplimiento de la norma con tu constancia de conformidad y tiene el mismo esquema. Si la autoridad que está vigilando considera que no estás dando cumplimiento, bueno, voltea con nosotros como UVA y nos hace el requerimiento a nosotros. Eso es importante mencionar. En el caso del dictamen, te sirve tanto para la aduana como para piso de venta. Se extiende el beneficio del cumplimiento de la norma, demostrar el cumplimiento de la norma. ¿Ok? Bueno, y entonces hablando de estos dos servicios que platicábamos de la constancia y del dictamen, que son los servicios que emitimos las unidades de inspección, acreditadas y aprobadas, bueno, les llamamos acreditadas porque hay una entidad de acreditación que es como un ente intermedio entre nosotros como UVA y la autoridad. Esa entidad verifica que nosotros tengamos las capacidades técnicas, el conocimiento de la norma para poderla evaluar. Una vez que contamos con la acreditación de nuestro personal ante la entidad de acreditación, la Secretaría de Economía nos otorga la aprobación, ¿no? Y son procesos que se van actualizando año con año a través de auditorías, se aseguran que mantengamos el conocimiento técnico y una vez que pasamos esa auditoría, bueno, se mantiene nuestra acreditación y nuestra aprobación. Por eso es muy importante que las UVAs que ustedes contraten se aseguren que cuenten con esos dos reconocimientos, acreditación y aprobación. Nuestro servicio consiste en evaluar el cumplimiento de las normas de información comercial y decimos evaluar porque un servicio puede ingresarse y se puede dar el caso de que no cumpla con la norma. Entonces se da la negación de un dictamen o la negación de una constancia, se le da periodo o plazos de cumplimiento en el caso de la constancia al solicitante del servicio y para que pueda darle cumplimiento a la norma. Es decir, no siempre que se presenta ese servicio se está cumpliendo. Por eso evaluamos el grado de cumplimiento. Y en su caso, pues emitimos la constancia de conformidad o el dictamen de cumplimiento. Vamos desglosando entonces, haciendo un pequeño resumen. ¿Qué pasa con las constancias de conformidad? Bueno, son en los productos de fabricación nacional, pueden realizarse previo el diseño del empaque o la fabricación del producto para evitar retrabajos. En los casos de productos importados, el etiquetado se tiene que realizar, como les platicaba, puede ser previo a la importación, en la fábrica o en el mismo despacho aduanal.
Y la condición más importante es que tu producto ya esté etiquetado al momento de realizar el empaque, la importación. Incluye la revisión de empaques y etiquetas y solo en el caso de que así lo traigas, instructivos y garantías. En el caso de empaques en prendas de vestir, por ejemplo, o accesorios, bueno, no estás obligado a presentar un empaque. Si en piso de venta no lo vas a exigir así, pero si en piso de venta tu prenda de vestir, en lugar de estar en un gancho, por ejemplo, va a estar en una caja cerrada, pues tendríamos que revisar que efectivamente cumple y que no traigamos una discrepancia. Es muy común, nos ha tocado mucho verlo, por ejemplo, en ropa interior para caballero, ¿no? O en calcetas, en ropa interior para caballero, ¿no? Que traemos un estuchito con 5 prendas y cada prenda dice su composición, pero cuando tú ves el empaque trae igual los datos del importador o el fabricante, pero resulta que el dato que viene en el empaque, en insumos, difiere de los insumos que vienen en la prenda física. A lo mejor la prenda física dice 80 algodón, 20 poliéster, perdón, 20 elastano, y la cajita dice 70 algodón, 30 elastano. Entonces ahí hay una discrepancia y por eso siempre revisamos, si hay un empaque, pues revisamos el empaque, la etiqueta, para asegurarnos de que la información es la misma. Hay que recordar pues que uno de los espíritus de la información comercial pues es dar información veraz y evitar la confusión o el error en el consumidor. Entonces ahí, aunque sea un pequeño detalle, pues estamos generando confusión y hay un error. Y como les comentaba, la constancia tiene una vigencia indefinida, la podemos utilizar en tantos trámites aduanales como sea necesario. Si tú importas 10 veces al día, 10 veces al día la puedes utilizar los 365 días del año. No necesitamos renovarla siempre y cuando la norma se mantenga y el producto sea el mismo y no cambie. En el dictamen de cumplimiento, como lo platicábamos, aplica para productos de importación. Aquí puede ser para productos que se presentan en la aduana sin etiquetar, o bien tú como importador no estás seguro si la etiqueta con la que viene es correcta, o ya sabes que la etiqueta con la que viene no es correcta. Entonces lo que le dice la autoridad es, debo la norma, pero no quiero que me la revises en este momento. Si la traigo mal etiquetada, no me puedes dar así una espantosa X, puedo seguir importando y me voy a mi centro de distribución, a un depósito fiscal, a mi domicilio particular y ahí voy a etiquetar. Una vez que haces el trámite de importación, tienes un plazo de 30 días naturales como máximo para realizar el etiquetado posterior y cuenta a partir de la importación. Este cambio se acaba de dar a partir del 1 de octubre del año 2020. Anteriormente había otros plazos. Ahora son forzosamente 30 días naturales como máximo. Y el trámite de dictamen se hace por cada importación, a diferencia de la constancia. Platicamos que la constancia la puedes solicitar una vez y la ocupas indefinidamente. Aquí no. Aquí el dictamen se abre y se cierra por cada operación de importación. Una vez que tú importas, nosotros como unidad de inspección forzosamente tenemos que hacer una constatación en tu domicilio particular para asegurarnos de que realmente estás cumpliendo. Se hace un muestreo en el lote y se emitiría el dictamen de cumplimiento versus lo constatado. Ahora, es muy importante mencionar que el dictamen de cumplimiento no lo puede solicitar cualquier persona. Aquí la autoridad busca que tengamos, como por así llamarlo, cierta certeza en el importador y te pide que tengas al menos 2 años registrado y activo en el padrón de importadores. Menciono el término activo porque ese fue uno de los cambios que tuvimos de octubre de 2020 para acá. Anteriormente solo te pedía que estuvieras registrado. Ahora te pide que estés registrado y que estés activo. También te pide que en el último periodo de 12 meses hayas importado el equivalente a $100,000. Eso le va a dar a la autoridad cierta certeza de que no eres una empresa fantasma, de que sabe dónde ubicarte. Y obviamente también te pide un contrato con una unidad de inspección. ¿Cómo funciona? Les voy a platicar un poco brevemente. Bueno, aquí la empresa en general solicita un dictamen. En el caso de NICE, nosotros ingresamos y entregamos la solicitud. Y una vez que entregamos la solicitud, nosotros transmitimos a la Secretaría de Economía el folio en el caso del dictamen. Ese también es un cambio que sufrimos a raíz de octubre del año pasado, del 1 de octubre. Y ahí lo que hacemos es transmitir una información a la Secretaría de Economía para avisarle quién es el importador que está realizando o va a realizar ese trámite. Una vez que se hace ese trámite, la empresa hace su proceso de importación, tiene que declarar el folio. Es un candado electrónico, que también les voy a explicar ahorita cómo funciona.
Y una vez que la empresa ya importó y etiquetó, nos solicita la visita a nosotros como NICE. Nosotros inspeccionamos el lote etiquetado para verificar el grado de cumplimiento. Si sí cumple, pues nos emitimos en forma inmediata nuestro dictamen y le avisamos y transmitimos a la Secretaría de Economía el resultado de la inspección. En el caso de que se haga la visita y una vez que inspeccionamos el lote no cumplimos con la norma oficial mexicana, se le informa al importador cuáles son las desviaciones para que realice los cambios, programamos una segunda visita y volvemos a hacer el mismo flujo. Aquí lo que es muy importante es recordar que tenemos que reportarle a la autoridad. Nosotros, comunidad de inspección, estamos obligados a reportarle a la autoridad todas las solicitudes de dictamen que estamos emitiendo y que estamos cerrando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los dictámenes, las solicitudes siempre se van a hacer a través de, considerando el producto, la marca, la cantidad, el pedimento y, muy importante, debemos de declarar la fecha de verificación, es decir, el solicitante debe indicarnos qué fecha considera que va a realizar la importación y el domicilio donde se va a realizar la misma. El tema del domicilio es muy relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque me va a cubrir del trámite o del proceso, del trayecto que yo haga de la aduana a mi centro de distribución. Por si yo tengo una inspección en transporte, yo pueda demostrar por qué no estoy cumpliendo con la norma. Un ejemplo podría ser que yo importo en la aduana de Toluca y yo digo que mi centro de distribución, o me voy a ir a etiquetar a Tepozotlán. Entonces, en ese tránsito, de Toluca a Tepozotlán, si tengo una revisión en transporte y no cumplo con la norma, no tengo problema porque mi solicitud me está cubriendo. Pero si a mí se me ocurre decirles, ay, ¿sabes qué? Fíjate que no me voy a ir a Tepozotlán, mejor me voy a ir a Tepoztlán y me voy a etiquetar allá a mi otro centro de distribución y me detienen en transporte, la solicitud ya no me va a cubrir, porque ahí indica que hay otra dirección a donde estoy haciendo el compromiso y pudiera parecer que estoy buscando evadir el cumplimiento de la norma. Entonces es muy importante declarar tanto la fecha como el domicilio donde se va a realizar la inspección. Y hablábamos de que transmitimos un layout. Bueno, así le llama la autoridad. En el layout lo que yo voy a declarar es, yo lo transmito todos los días en única ocasión a la 1 de la tarde. Es el horario máximo en que nosotros transmitimos a la autoridad, a la Secretaría de Economía. Si no transmitimos a la 1 de la tarde, entonces esa información que recibe la Secretaría ya no la va a validar en ese día. La va a validar o la va a tomar como si lo hubiera mandado el día siguiente hábil. Si yo la mando 1 de la tarde con 1 minuto, ya no cuenta. Entonces, la autoridad solamente valida de lunes a viernes y mi validación puede salir en un proceso de 24 a 48 horas hábiles. Por ejemplo, si yo lo mando hoy antes de la 1, si yo lo mandé hoy antes de la 1, entonces lo va a validar la autoridad entre mañana 19 y jueves 20. Si yo lo mando ahorita en este instante, 4 de la tarde con 32 minutos, entonces para la autoridad no lo mandé hoy 18. Lo va a considerar como si lo hubiera recibido el 19 y lo va a validar entre el 20 y el 21. ¿Por qué es muy importante la validación? Porque aquí, una vez que en sus comunidades de verificación se lo transmitimos a Economía y ellos le dan palomita de sí lo recibí, a su vez lo retransmiten a la Secretaría de Hacienda del SAT para que el importador haga su enlace y abra un candado electrónico de que efectivamente se transmitió la información y le permita la validación. Si no es decir, la validación del pedimento. Si no existió este proceso, le va a marcar error al importador y no le va a permitir la importación. Por eso es muy importante que se transmita adecuadamente. Y hay que informar, es importante mencionar que puede haber errores en la transmisión y entonces volvemos a empezar. Yo lo mandé hoy, efectivamente, antes de la 1, cumplí, lo mando a validar y si la autoridad encuentra un error, lo regresa, pero me lo informa hasta mañana 19, entre 19 y 20 y tengo que volver a transmitir. Entonces ahí ya perdimos tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que mandamos validar para que la autoridad pueda hacer ese match y te pueda marcar un error? Bueno, primero me pide todos los datos de comunidad de inspección, en este caso de NICE, para saber quién es el que está abriendo ese trámite y quién es el que lo va a cerrar. Después me pide datos del importador, me pide básicamente el RFC, la denominación y si es una persona física o moral. Después me pide
que identifique qué producto se le va a emitir una solicitud de dictamen. Tengo que decir la marca, la descripción, a qué fracción arancelaria corresponde, la norma, la cantidad, básicamente. Aquí es donde hace el primer enlace la autoridad. Revisa, por ejemplo, si en los datos del importador el RFC lo estoy poniendo a 12 dígitos, me marca error si lo estoy declarando como persona física y si es o persona moral. Ahí es el primer enlace. El segundo enlace lo realiza con la norma y la fracción arancelaria. Es decir, si esa fracción arancelaria realmente en el anexo 241 le corresponde o está exigiendo la norma 24 en el caso que tenemos de ejemplo. Es así como hace esos enlaces o las cantidades, por ejemplo. La cantidad no va a poder revisarla, pero no podemos mandar decimales. Y también nos pide la fecha en que se va a hacer vigente la solicitud y la modalidad de etiquetado, es decir, si se va a depósito fiscal o a domicilio particular. Entonces, ese proceso, como les comentaba, dura 24 horas y el agente aduanal, antes de importar, tiene que checar mi validación de folios. Anexo al pedimento, el importador tiene que colocar la solicitud de servicios, la copia del contrato que tiene con la UVA, muy importante a nivel partida poner el identificador NM, el folio que se emitió, que se validó, que es con el que hacemos el enlace, y el identificador PB o PA a nivel partida para saber si va a haber un depósito fiscal o no. Hay que recordar que la autoridad, como les comentaba, nos pide que una vez que se realice la visita, tenemos que transmitir el layout 2 en el que le decimos cómo cerramos el dictamen y en caso de que no se cierre en el periodo establecido por la autoridad, se establecen sanciones para el importador y lo más relevante es que el importador no va a poder utilizar el beneficio de un dictamen durante 12 meses. Para muchos importadores un dictamen es la forma en que ellos trabajan porque a veces son productos que compran que no van a cumplir con la norma porque a lo mejor no tienen el volumen suficiente para que el fabricante en origen les haga un tiraje especial de etiquetas para México. Puede ser ese el caso, entonces dicen, pues nunca voy a cumplir de origen, tengo que traerme a México un dictamen. Otro caso puede ser cuando te venden un lote que no era para ti. A lo mejor tu fabricante te dice, oye, tengo un lote de producto que sé que no me pediste, pero que no vendí en otro lado y que te lo puedo vender a buen precio, entonces tampoco va a cumplir. Hay otros productos que son de temporada y que tampoco llegas a un volumen. A lo mejor dices, bueno, voy a traer chocolates, ¿no? Y pues obviamente como no le compras chocolate todo el año al proveedor, solamente en febrero, el 14 de febrero y en Navidad, pues tampoco van a hacerte un tiraje especial porque a lo mejor el chocolate es belga y te dicen, no, pues yo nada más le pongo inglés, francés y se acabó y no le voy a poner otro idioma. Entonces, todo eso es un mecanismo que el dictamen le facilita a muchas empresas el proceso de importación. Etiquetar en su centro de distribución le permite tener la certeza a veces de un adecuado manejo de su mercancía, le reduce daños, por ejemplo, o le reduce los famosos empaques B o clase B, que son productos que están en buen estado, pero el empaque está maltratado. También te permite respetar la mercadotecnia de tu producto, de yo quiero una etiqueta de este tamaño, la quiero en tal color y a lo mejor es más fácil que yo controle esos insumos en mi centro de distribución, evitando que tapen a lo mejor códigos de barras o temas mercadológicos. Damos cumplimiento a la norma, pero controlo mejor los insumos en mi centro de distribución que en el proceso de importación. Entonces, para las personas que habitualmente utilizan un dictamen, una sanción de esta naturaleza, pues sí impacta en su cadena de suministro. ¿Por qué? Pues porque tiene que cambiar completamente la logística y pues hay que recordar que un día más en tránsito para cualquiera, pues le incrementa mucho los costos o te impide a llegar a entregas en tiempo con tus compradores o tus retailers en México y eso pues también te acarrea sanciones o posibles pérdidas de ventas, ¿no? Por eso es muy importante resaltar cuál es la sanción que tenemos. Ok, me quiero detener en cuáles son los errores que puedes encontrar cuando haces una transmisión de un famoso layout 1, es decir, cuando estamos abriendo apenas el candado electrónico y que tenemos los días contados, ¿no? O sea, de que tengo que mandarlo hoy antes de la 1 de la tarde y asegurarme de que no me marque error mañana, porque si no, no voy a importar mañana miércoles y me voy a importar a lo mejor hasta el viernes y ya toda mi logística la impacté porque tengo que cambiar de transporte, porque ya no voy a entregar en tiempo, porque voy a llegar a mi centro de distribución hasta el viernes y voy a tener que pagar horas extras el sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno es que tengamos errores de captura, es decir, que no haya puesto el modelo correcto o el nombre correcto del producto. Otro puede ser que incluya cifras decimales donde no aplica.
puedo tener errores en caracteres alfanuméricos, no puedo poner ese tipo de caracteres, o que coloque una fracción arancelaria que no existe, o bien fracciones arancelarias sin normas de información comercial. Aquí les puse unos ejemplos de fracciones arancelarias, una fracción arancelaria que sí existe, pero que no tiene una norma de información comercial llamada. Entonces ahí ya perdiste tiempo porque no estabas obligado a la norma, pero como no te diste cuenta, pues ya perdiste tiempo, 2 días o un día en tratar de mandar a validar un folio. O bien, también tenemos normas con fracciones arancelarias no aplicables. A lo mejor una refracción tú la pediste por la 50 y va por la 24. También no podemos repetir folios cuando la autoridad estableció algunos candados de si tengo el mismo folio y tengo diferentes fracciones arancelarias, pues lo tengo que desglosar, porque puede ser la misma norma, el mismo folio, un producto similar, pero pueden cambiar dependiendo a lo mejor de las tallas o dependiendo a lo mejor de algunos atributos en especial, vamos cambiando en fracciones arancelarias. Hay que recordar que las solicitudes se transmiten por fracción arancelaria, no por NICO. Digo nada más para que lo tengamos claro. Los NICOs en este momento no entran, solamente fracciones arancelarias, y también de no exceder los caracteres permitidos en la descripción del producto. En descripción del producto solo tenemos 80 caracteres. Entonces aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, en rojo viene cómo es la descripción original y después cómo tuvimos que cambiarlo para asegurarnos de llegar a los famosos 80 caracteres. Entonces, si desde ahí, desde el principio lo frenamos, bueno, podemos evitarnos el famoso error y perder 2 o 3 días. Como les comentaba, los caracteres alfanuméricos no se permiten, excepto que sea en tu denominación o razón social, ¿no? La autoridad también, hay un tema muy importante, que el error que te arrojan por primera vez es el primero que detectó la autoridad. Si mandamos un folio y me marca un error, pues es el primerito que ella detectó. Si lo vuelvo a mandar y me marca un segundo error, fue porque así es el sistema. Separa en la validación, separa en el primer dato que encuentra en el error. No termina la validación completa de la línea. Entonces puede ser que te hagan, que a lo mejor te equivocaste en el RFC y te marcó error, y después te vuelve a marcar error por la vigencia de la solicitud. También es importante recordar que los folios se utilizan una sola ocasión por pedimento, y si quieres hacer una segunda o tercera importación, pues tienes que volver a hacer otro folio, otra solicitud. No es que digas, bueno, es que lo mandé la primera vez, pero es una subdivisión y quiero utilizarlo por la segunda parte. No, la segunda parte tienes que volver a validarlo porque el primero ya se utilizó y automáticamente la autoridad lo refleja como folio utilizado y no te permite hacer ninguna corrección o subdivisión de él. El agente aduanal, como les comentaba, puede validar que exista ese folio ya validado. Lo puede hacer en el portal de la Secretaría de Economía o en el portal de Hacienda. Pero aquí lo que les quiero platicar es lo relevante que tenemos que revisar. ¿Puede que un folio esté validado? Sí, puede estar validado, pero hay que asegurarnos que la fracción arancelaria por la que está validada y la norma por la que esté validado sea la correcta, para asegurarnos de que no nos va a marcar error al momento de importar. Son pequeños detalles, pero puede suceder que el folio, aunque aparezca validado, te marque error, y puede ser por cualquiera de estos dos temas. Y lo más importante también, que el folio esté vigente, ¿no? Aquí nos marcan una vigencia, y si se fijan aquí en el ejemplo que tenemos, era un folio que entró activo el 3 de octubre y su vigencia terminaba el 31 de octubre. ¿De qué depende la vigencia? Pues la vigencia depende de la solicitud de servicios. Cada unidad de inspección, cada UVA, determina cuál es la vigencia de su solicitud. La de nosotros, por ejemplo, de NICE es de 30 días. Hay algunos que tienen 20 días, 15 días. Y créanme que la autoridad ha estado muy insistente en revisar todos estos datos. Ya tuvimos el caso de una persona que su folio estaba validado, o sea, activó en forma correcta, pero dejó pasar los 30 días y ya no pudo validarlo y tuvo que volver a hacer una segunda operación. Entonces ahí la pregunta es, oye Sonia, ¿me puedo adelantar? Sí, sí te puedes adelantar en validar un folio, porque cuando llegue tu mercancía ya esté bien. Ahí nada más, pues los cambios tendrían que suceder si te cambias de norma o cambias de fracción arancelaria, cambias de cantidad. Serían los detalles que tendríamos que cuidar, pero si te pasas de la vigencia, automáticamente ese folio pierde la validez y hay que volver a iniciar el trámite. Entonces, como les comentaba, ahora, a través de un dictamen, el importador tiene 30 días naturales contados a partir de la importación de la mercancía para realizar la visita de inspección, y nosotros, como UVAs, tenemos 10 días naturales más
para realizar la verificación. Entonces, en total tenemos 40 días naturales, ¿no? Así como en resumen. Recuerden que estamos obligados nosotros como unidades de inspección a reportar los resultados de la verificación. Una verificación puede ser, por ejemplo, que no se realizó la visita correspondiente, es decir, el importador nunca me llamó. Puede ser que lo haya realizado o bien que lo haya realizado pero que no se le haya dado cumplimiento. Entonces o incluso hay una opción que se llama otros. Esos otros que puede ser, pues que a lo mejor la mercancía sí se importó, pero desafortunadamente sufrió un percance y se perdió la mercancía. A lo mejor tuvo un percance en el cual ya la mercancía se inutilizó y pues ya no tiene caso que la estés etiquetando. No imaginemos que traes un cargamento de copas de cristal, sufre un percance, se dañan y pues la mercancía sí se importó, sí, pero pues ¿de qué te sirve etiquetarla si va a ser un producto que ya no puedes comercializar? Y entonces en ese momento se reporta que hicimos la visita, se presentan las actas que se hayan levantado al respecto y declaramos que por esa razón no se realizó la visita o no se emitió el dictamen correspondiente. También es importante mencionar que cuando tu producto no está obligado al cumplimiento de la norma, bueno, también la autoridad ha establecido algunos identificadores, como comentábamos, por ejemplo, excepto el disfraz. Bueno, entonces hay identificadores para que tú como importador los puedas declarar en tu pedimento a través del agente aduanal y no te obligan a demostrar el cumplimiento de la norma en el momento del trámite aduanal. Obviamente es importante mencionar que siempre vamos a tener que demostrarlo, ¿no? Si yo digo que no me aplica, pues tengo que demostrar por qué, ¿no? Bueno, entonces ya importé, ya realicé la visita y ahora tengo que hacer mi segundo reporte a la autoridad. Entonces le voy a decir a la autoridad, oye autoridad, ¿te acuerdas de layout 1 de tal empresa que dijo que iba a importar un producto? Bueno, aquí regreso con mi layout 2 y te doy el reporte de cómo me fue. Y le recuerdo cuál fue el folio que la primera vez me validó, el número de dictamen emitido por la UVA, a qué norma correspondía, mi clave como UVA, nosotros somos la 005 de las 120 que hay. Le voy a indicar con qué número de pedimento, patente y bajo qué aduana el importador realizó el trámite. Le voy a decir la fracción arancelaria con la cual se realizó ese proceso, el resultado de la verificación y en qué fecha estoy enviando el dictamen. Así es como cerramos y la autoridad puede ir validando folio abierto, folio cerrado, folio abierto, folio cerrado. O incluso también hay folios cancelados. Les recuerdo cuál fue la descripción del producto y el total de etiquetas verificadas. Aquí suena como raro, pues se supone que si importé 10 piezas voy a etiquetar 10 piezas. A veces no es tan lineal. Por ejemplo, si traigo un conjunto deportivo que por la norma 004 me pide etiquetar ambas prendas, entonces a la unidad, en mi ejemplo tendría un conjunto deportivo con una unidad de medida comercial 12 que sería juegos, en cantidad pues importé 1000 juegos, pero etiqueté 2000. ¿Por qué? Pues porque la norma me obliga a los dos. Si trajera unas brochas para maquillaje que también son un juego, traigo 2000, pero solamente etiqueté 500 porque hice juegos de 4 piezas y ahí no me obliga a etiquetar cada una, sino una sola etiqueta por cada 4 piezas que yo armé. Y en el caso del calzado, aquí sí es como más lineal. Importé 948 pares y estoy etiquetando 9848 pares porque la norma me permite etiquetar solo uno de los dos, ¿no? Y entonces es por eso el desglose de número de etiquetas verificadas. Para la autoridad es muy relevante ese tema y nos ha pedido que lo declaremos como tal. Bueno, entonces la autoridad también se dio cuenta de pues, que este esquema pues es un esquema que ha impactado en los tiempos de los importadores y que obviamente pues los tiempos de importación se pueden alargar. Entonces, como les comentaba, esta modalidad de declarar el nuevo folio o de la validación electrónica se realizó a partir del 1 de octubre del 2020. Y bueno, el 9 de octubre en forma rápida la autoridad dijo, bueno, pero voy a establecer como un esquema simplificado para que no sea necesario esa validación, ir y venir y esperar los tiempos por parte del importador para aquellos importadores que reúnan algunos de los siguientes requisitos. 1. Si el importador cuenta con un registro en el esquema de empresas certificadas en la modalidad de operador económico autorizado, palomita, no va a necesitar hacer ese trámite, va a entrar con el beneficio de esquema simplificado. O bien, si es un importador que en el último año haya realizado
realizado importaciones por un monto equivalente a $200 millones en una o varias operaciones, ¿no? Del último año calendario lo haya realizado y la autoridad lo va a corroborar. Si el importador está en cualquiera de esos dos supuestos, entonces se establece un beneficio de esquema simplificado, en el cual ya no voy a necesitar hacer todo el trámite de validar el folio y de esperar mis 24 horas y ver si me equivoqué o algo por el estilo. No. Aquí le llamamos esquema simplificado porque nosotros como unidad de inspección transmitimos por única ocasión a la Secretaría de Economía, le mandamos información indicando el importador, el número de contrato que tiene con nosotros como unidad de inspección, la vigencia de dicho contrato y qué normas de información comercial va o normalmente utiliza en sus productos o tiene que declarar. El importador también tiene que mandar a su vez un escrito solicitando este beneficio. Ahí hacen un enlace en el de qué uva se va a hacer responsable o le va a dar el servicio y cuáles son los datos del importador. Una vez que ellos tienen un oficio emitido a nivel particular, entonces en cada importación nosotros como uva seguimos emitiendo las solicitudes de servicio. El importador mantiene declarando el PB, pero ya no necesita poner un identificador que le llamamos NM, que básicamente es como la clave para que te active un candado electrónico. Y aquí entonces se emite un reporte mensualmente, ¿no? Entonces aquí el esquema simplificado sería, el importador ya no tiene que pasar por este trámite de economía, solicita su uva, hace su trámite en la aduana, nos manda a llamar, realizamos nuestra visita, ya no tenemos el contrarreloj encima, pero nosotros tenemos que hacer nuestro reporte mensual de cómo nos fue la verificación todos los días 5 de cada mes. Entonces, por ejemplo, el 5 de junio, primero Dios, vamos a reportar a todos los que están bajo ese esquema, diciéndole a la autoridad todas las visitas de verificación o de inspección que yo realicé entre el 3 de mayo y el 31 de mayo con este RFC son las siguientes, y ahí consolido todo mi famoso layout 2, diciéndole la norma, la fracción arancelaria, el producto, la cantidad, la patente, pedimento, todos los datos de cómo fue que le dieron cumplimiento a esas normas de información comercial. Entonces, como verán, pues la autoridad está buscando también hacer esquemas simplificados para este tipo de importadores que son como muy grandes, pero que tienen la certeza de que puede amarrarlos o buscar su trazabilidad de alguna otra forma. En el caso de la norma 004, por ejemplo, también la autoridad emitió algunos criterios, por ejemplo, para productos que no van a un consumidor final o materias primas. Ahí en estos criterios lo que dice la autoridad es que se puede eximir del cumplimiento de la norma 004 al momento de la importación utilizando estos criterios. De ahí la invitación es que los revisen a detalle con su agente aduanal para asegurar que cuentan con la trazabilidad necesaria, que caen en los supuestos necesarios y que puedan exentar el cumplimiento, ¿no? Demostrar que su producto no lo van a comercializar a un consumidor final que se va a ir a producción, por ejemplo. Por esa razón no tendrías que cumplirlo. ¿Por qué? Porque al final el producto que se manufacture es el que le vamos a dar cumplimiento anual. Y en esta última slide les quise platicar, como a breve de resumen, cuál es la diferencia entre una constancia y un dictamen para que veamos cuál es el alcance, cuál es la vigencia, en qué momento la emitimos, el muestreo, por ejemplo, que solo existe para el dictamen, y la constatación ocular, que solamente también existe para el dictamen, porque es ahí donde vamos a hacer físicamente constatar que se le está dando cumplimiento al producto. En la constancia, pues como se hace previo a la importación o la comercialización del producto, pues no hay ninguna constatación ocular que realizar. Pues básicamente esta es la presentación que tenemos como NICE para compartirles, y si nos da tiempo, Eri, no sé cómo ando de tiempo, para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Sonia. Es correcto. Primero agradecer el desarrollo de esta presentación. Tenemos algunas inquietudes por parte de nuestro auditorio. Si nos acompañas, por aras de tiempo, lo vamos a resumir en unas cuantas preguntas. Y bueno, la primera es la siguiente. Si importo un contenedor de prendas de vestir cada 3 meses, ¿me conviene más contar con un dictamen o con una constancia de la Inspección de Información Comercial? Bueno, aquí tendremos que revisar a detalle, pero, por ejemplo, si cada 3 meses importo el mismo producto, o sea, es como un resurtible,
y cuento con el beneficio de poder etiquetar antes de la importación, que mi fabricante me etiquete, pues ahí lo ideal sería una constancia para que no esté gastando en un dictamen por cada ocasión. Pero ahí pues sí, él tiene que definir si cuenta ya con ese beneficio de etiquetar antes de la aduana, sería la constancia. Si no lo puede hacer así, entonces lo ideal sería un dictamen. Te agradezco, Sonia. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no cumplo con el plazo de cumplimiento de 30 días que da la autoridad en caso de que haya decidido hacer el etiquetado en un domicilio de mi elección? Bueno, la autoridad ha establecido que en caso de que ese plazo no se venza y la autoridad lo identifique, la sanción es, como comentábamos, que no vas a poder utilizar el esquema de dictamen en un periodo de 12 meses, ¿no? Independientemente de cualquier otra sanción que te hagas acreedor, a lo mejor por la ley de la infraestructura de la calidad o por un incumplimiento de la norma, ¿no? Pero básicamente esa es la sanción. Pues la siguiente pregunta podría ser, oye, pero ya me pasé los 30 días, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer, no hay nada que lo impida, pero también sería criterio de la autoridad ver si eso te podría dar una salvedad de no lo hice en los 30, pero lo hice un poquito después. Eso también tendría que ser algo que la autoridad tendría que evaluar. Muchas gracias, Sonia. Mi empresa importa uniformes deportivos infantiles con playera, short y calcetas. ¿Cómo puedo hacer el proceso de inspección NOM de información comercial? Bueno, ahí cada prenda, como importa short, playera y calcetas, si es de importación, pues cada uno de esos productos se verá su fracción arancelaria específica y a cada uno de ellos tendríamos que darle cumplimiento. El short y la playera, pues la etiqueta va directamente en la prenda, ya sea termofijada o cosida, ¿no? Y en el caso de las calcetas, pues tenemos el beneficio que puede ser en la misma fajilla donde viene, ahí se colocan los datos, pero tendríamos que darle cumplimiento a cada uno de ellos. Antes de que el producto llegue a la aduana. ¿Podemos avanzar? Sí, ahí es muy importante, es una muy buena pregunta, Ari. Ahí es mucho trabajar en el desarrollo de tus proveedores. Puede ser que te manden en avance las etiquetas para validarlas, pero también tenemos que ver cómo desarrollar para que en avance revises las imágenes de los productos, las características de los mismos para asegurarnos que lo que dice la etiqueta es correcto contra lo que vamos a recibir. Un ejemplo muy burdo podría ser de que yo veo una playera y digo, tiene la composición es 100% poliéster, y trae todos de información que le debo dar cumplimiento a la norma, pero si yo no veo, o sea, yo no puedo apreciar con lo que me mandan que trae un forro, pues invariablemente voy a tener un error. Entonces, al momento de la importación, porque estoy teniendo información parcial, no le estoy dando cumplimiento total. Entonces, ahí es un muy buen tema para desarrollar con los proveedores. No es imposible porque se realiza actualmente, pero sí tienes que hacer como instrucciones precisas de qué te tienen que mandar. A lo mejor en la explosión de materiales hay algunos términos, ¿cómo le llamas? Son como las fichas técnicas, por así llamarlo, del producto, para que tú sepas cuál es la composición del no, pero qué partes tiene, si tiene forro, tiene bolsillos, tiene gorra, tiene cachucha. Todo eso te va a permitir desarrollar y confirmar que la información que viene, aunque ya trae el producto, es la correcta, o incluso previo a la fabricación, desarrollarla. Pero sí se puede realizar, es un proyecto que es interesante y que te va a ahorrar muchísimo retrabajo y tiempos aquí en el momento de la importación, pero sí se puede realizar. Muchísimas gracias, Sonia. Como comentábamos, por aras de tiempo, te haremos llegar cualquier inquietud que nos comparta, bueno, que nos acaban de compartir en nuestra audiencia. Agradezco tu apoyo, Sonia, a ti y a todo el equipo de normalización y certificación NICE que han hecho posible el desarrollo de esta sesión. A todo nuestro auditorio, reitero el correo de nuestro equipo de verificación en NICE, verificación@nice.org.mx, donde se encuentra todo el equipo quien con gusto brindará respuesta a cualquier inquietud específica que presenten sobre el tema tratado el día de hoy.
Cabe mencionar que en el transcurso del día de hoy les estaremos enviando la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron. En Canaíbe, en conjunto con ICE, seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Canaíbe, y a todos por su asistencia. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.